Natalia Cadal a moderar el primer panel, que va a ser la presentación de un libro, a su autor, Ricardo López Betti. No me ha quedado preparado acá. En el marco de esta conferencia en el Día Internacional de recuerdo a las víctimas del totalitarismo, este primer panel sobre la lucha contra el antisemitismo, vamos a tener el honor y el agrado de presentar el libro de Ricardo López Betti, El origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. Nos acompaña un panel variado y de primer nivel, y como venimos un poquito atrasados con el tiempo, yo lo único que voy a hacer es presentarlos a cada uno, me voy a dedicar a presentarlos a cada uno nada más. Correrlos con el tiempo, les voy avisando unos minutitos antes cuando vayan cerrando, y después, si tenemos algo de tiempo, algunas preguntas de los invitados a Ricardo o al panel. Va a abrir este panel Marisa Brailán. Marisa es directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, instituto que se dedica a estudiar y trabajar sobre temas relacionados especialmente con el antisemitismo y la discriminación. Marisa, te voy avisando unos minutitos antes, te molesto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, más que nada, celebrar la aparición de estas iniciativas, de poder seguirle preguntando a un fenómeno complejo, que asume muchas aristas, que se va disfrazando según los contextos históricos, y que sigue dando señales lamentablemente de vida hoy en día. El título es Origen y mitos, y uno supone que el mito es algo alejado, es algo que ya no tiene que ver con uno, y sin embargo sigue moldeando algunos patrones de conducta. Yo hice el ejercicio mientras leía el libro de ir armando como un listado de palabras clave que siguen dando cuenta de este continuo, ¿sí? Un continuo de muchos años, de muchos formatos y de muchas maneras de lenguajes para comunicarlo. Y trataba de pensarlo en clave de proceso. ¿Sí? Recién se mencionaban el fenómeno del totalitarismo, y los totalitarismos no ocurren de la noche a la mañana, son el resultado de determinado tipo de vínculos sociales. ¿Sí? No cualquier sociedad tolera en su urbanidad un campo de concentración. ¿Sí? Somos peligrosos. ¿Sí? Somos sociedades que tenemos que tenerle mucho miedo a ser víctimas de los totalitarismos, pero más miedo tenemos que tener a ser útiles a los totalitarismos. Es decir, en la medida que podemos entender estos fenómenos como procesos y como máquinas que se van encendiendo casi en forma inadvertida y que vamos naturalizando, es que podemos llegar a los peores resultados. ¿Sí? El libro va recorriendo momentos históricos. Ahora quiero repasar un poco algunas de estas palabras, ¿sí? Y algunas, digamos, como patrones que se van repitiendo y que siguen en muchos casos presentes hoy. Es a lo que tenemos que estar alertas, ¿sí? La prevención es la manera de que esa máquina no se encienda, y el conocer el fenómeno del totalitarismo extremo nos tiene que servir no solamente para recordar aquello que sucedió, sino que tiene que interpelar e iluminar nuestro presente. Nos tiene que hacer la pregunta de ¿y en qué instancia estamos hoy? ¿Quiénes son los invisibles de hoy? ¿A quiénes no estamos mirando? ¿En qué estaremos o no contribuyendo con el hostigamiento, el señalamiento de determinado grupo, el asumir el prejuicio de su aspecto, de su origen, de dónde viene, de lo que me va a sacar? ¿Sí?
todos los procesos genocidas, podemos advertir estos elementos. ¿Sí? Hay una construcción de otredad negativa, ¿sí? Que vos bien lo marcás en el libro, que empieza en el marco simbólico de la palabra, del discurso, y se va construyendo ese otro a eliminar. Y si esa sociedad no tiene los mecanismos de la democracia para frenar el proceso avanza. Y de la otredad negativa paso al hostigamiento. El hostigamiento puede ser físico, puede ser legal. Pruebo con leyes. Si las leyes me acompañan, se legitima ese discurso. Si con eso no hay reacción posible, llego a la concentración, al aislamiento físico. Y ahí claramente la geografía me va a decir ellos y nosotros. Y si ahí tampoco y hay un debilitamiento sistemático dentro de ese cuadrado, llegar al exterminio es muy sencillo. ¿Sí? La cámara de gas es el resultado de un proceso largo, ¿sí? De deshumanización. Es un proceso en el que con los mitos, con la indiferencia y con el odio, ¿sí? Me permite justificar que ese ser que llega frente a esa cámara ya no es un ser humano, es un objeto que tiene un número, ¿sí? Que fue cosificado y al que hace tiempo le vienen extrayendo todas sus posibilidades de humanidad. Y recorro el libro y encuentro el caso Dreyfus, el paradigmático caso Dreyfus, ¿sí? En donde claramente una sociedad utiliza una excusa propagandística y política para afirmarse en contra de la colectividad judía, y esto es un mecanismo muy habitual que todavía observamos, ¿sí? Frente a un caso determinado, si en latencia hay un prejuicio, es la buena ocasión o la buena oportunidad para echar culpas para atrás, para adelante y para el presente. El tema del carácter apocalíptico, el discurso antisemita es apocalíptico, es del fin del mundo, es de la conspiración, es de los que están tramando, de los que manejan el dinero, de los que manejan los medios de comunicación. Hoy en día nosotros recibimos denuncias todos los días del año con este espíritu. Increíblemente hay gente que cree que los judíos estamos conspirando, nos levantamos a la mañana y estamos todo el día armando cosas horribles. Miren el poder, ¿no?, que creen que tenemos, y que hasta la noche estamos organizando cosas horrorosas para el resto de la sociedad. La idea de la caricatura, hablas de la nariz grande, todavía basta meterse en algunos foros, bueno, internet se lleva todos los premios, ya van a avanzar en ese tema mis compañeros, pero es muy sencillo encontrar el dibujito animado del judío malo. No importan las contradicciones, esto me pareció interesante, no importa, pero bueno, ¿conoces algún judío? Estos son típicos diálogos que tratan de descomprimir algunas verdades absolutas, y la contradicción, al que está convencido de su odio, no lo hace para atrás, no lo hace revisar esa expresión o esa afirmación. Otro elemento interesante es el de los lugares. Se han hecho estudios en los que donde mayor antisemitismo hay es en lugares que no hay judíos. Esto es muy interesante desde el punto de vista sociológico. Ya en su momento lo había advertido Gino Germani, que fue el sociólogo que en la década del 60 hace un estudio sobre el antisemitismo en la Argentina, y advierte que donde más antisemitismo hay es en los lugares donde la gente no vio a un judío en su vida. Bueno, esto explica la idea de lo diabólico, del fantasma, esa construcción me vienen diciendo que son muy peligrosos, que son muy malos, bueno, no hago más que repetirlo y retransmitirlo y reproducirlo. De la idea de parásito, ¿sí? Las apelaciones, las metáforas, esto respecto del nazismo estuvo muy estudiado, las metáforas biológicas y medicinales, el cáncer de la sociedad,
el parásito, el jardín que hay que limpiar, hay que sacar la maleza, que son metáforas muy fuertes y que van directo al corazón y a la sensibilidad del que lo escucha, más dicho en determinado contexto político y por un líder carismático que convence. Y para ir concluyendo, no sé cuánto tiempo me queda, mira, lo calculé bien, compartir con ustedes una última reflexión que me parece que nos puede servir para seguir pensando. Esto tiene muchas más preguntas que respuestas, ¿sí? Cuanto más uno va estudiando el tema, más complejo se vuelve, pero bueno, estamos ahí, batallando. Y respecto de esto de toparse con el otro, porque a veces es un encuentro que uno no espera, ¿no? Que uno no sale a buscar, y ahí está el gran desafío de qué nos pasa con ese otro. Tenemos 3 alternativas. Puede haber más, pero bueno, propongo 3. Hacerle la guerra, construir un muro a su alrededor o entablar un diálogo. Les propongo el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Bien, sigue Ariel Helblum, que es abogado. Él me dijo que fue profesor de Historia del Derecho, pero yo digo que es profesor de Historia del Derecho porque nunca se deja de dar clases. Y es representante para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. El Centro Simón Wiesenthal, luego de la Segunda Guerra, es una organización dedicada a buscar nazis, pero en los últimos años, y me hizo la aclaración también Ariel, que en los últimos 40 años, desde mediados de los 70, viene siendo una organización que se dedica a transformarnos en una organización dedicada a la búsqueda y respeto de los derechos humanos. Muchas gracias y muchas gracias, Bernabé. Yo no trato de definir a nuestra institución como aquella institución que a Simón Wiesenthal le hubiese gustado que exista para impedir que los nazis asuman. Es decir, nos vemos a nosotros como aquellos que tratamos de despertar a la sociedad ante cualquier aparición de cuestiones que tengan que ver con racismo, xenofobia, discriminación y por supuesto antisemitismo. Simón Wiesenthal fue quien denunció en Naciones Unidas el genocidio de Darfur, por ejemplo. Y él asumía que esta cuestión de que no tiene que uno mirar su propio ombligo, sino que cuando uno ve que hay otros que están siendo puestos en ese lugar, son los primeros. Él decía claramente que lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Somos el canario en la mina. La alerta de cualquier sistema democrático. Respecto del libro, yo quiero celebrar que el libro exista, en primer lugar. Es la muestra clara y concreta de que el antisemitismo no es un problema de los judíos. Y no es un tema que los judíos tenemos que ver y tratar, sino que es un tema que las sociedades tienen que asumir. El segundo punto importante es, para mí, uno de los grandes mitos y imaginarios que la gente tiene en su cabeza, es que cuando hablamos de antisemitismo estamos hablando de nazismo. Y queda muy claro que el odio es ambidextro. Y yo me atrevo a decir que ya no es ni de izquierda ni de derecha, porque hoy convivimos en un mundo donde, por ejemplo, hay un Estado que es parte de las Naciones Unidas cuya política oficial es antisemita y organiza concursos internacionales de caricaturas sobre la mentira del Holocausto, que es la República Islámica de Irán. Por lo tanto, y no podemos decir que no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es otra cosa. Y estamos hablando, cuando recién Marisa hablaba de antisemitismo sin judíos, Nueva Zelanda es una democracia.
es una democracia que prácticamente no tiene comunidad judía y sin embargo tiene un enorme componente antisemita. Hablan de lo que no hay, de vuelta sobre, no quiero insistir sobre lo que vos ya muy bien te referiste. El libro sirve para despertar, para poder leer y poder enterarse. Y, digamos, uno no puede pedir actualizaciones todos los años, pero hay nuevas formas del antisemitismo que la gente ni conoce. Yo quiero celebrar que, por ejemplo, Argentina forma parte de un organismo internacional que se llama International Holocaust Remembrance Alliance. En su sigla IHRA, es uno de los 31 o 32 países miembros del mundo y único de América Latina. En 2016, este organismo intentó armar una definición de trabajo, una definición práctica sobre antisemitismo que los invito a buscarla en internet y leerla en español, porque está. Y hay mucha gente que contra su propia imagen se defiende diciendo: yo no soy antisemita, pero. Y detrás de ese pero entran todos y absolutamente todos los casilleros que en esta definición están puestos. Y el primero que ustedes van a escuchar desde algunos sectores es decir: los judíos se adueñaron del término semita porque los descendientes árabes también somos semitas y a nosotros se nos ataca también, entonces yo no puedo atacar lo que yo mismo represento. Querés usar otro término, judeofobia, discutir el término, hacer lo que quieras, pero tu accionar te define como antisemita o no. Discusiones que suceden todos los días. Por ejemplo, hoy decir clara y concretamente frente a una cámara de televisión, en un diario, en cualquier medio de comunicación, yo soy antisemita, es muy políticamente incorrecto. Pero a nadie se le va a caer absolutamente nada, pero, y dentro de ese pero, soy antisionista. Y ese disfraz de poner en Israel, que hoy es el judío entre las naciones, todo lo malo que antes se le ponía al judío es absolutamente condenable. Ojo, uno puede criticar una medida circunstancial todo lo que quiera de un Estado democrático, pero a través de la crítica de deslegitimar la existencia de un Estado aceptado dentro de la hermandad de las naciones o pedirle un accionar moral diferente a cualquier otro país es inaceptable. Es un disfraz. Voy a hablar de una última forma de antisemitismo poco conocida. Para hablarlo en argentino, voy a decir el cambio del relato. Para decirlo en términos internacionales, es lo que nosotros denominamos el robo de la herencia judía. Hay instituciones internacionales como el UNESCO, donde se proponen año a año votos en los cuales se desconoce la historia judía. Se desconocen los lazos del pueblo judío, por ejemplo, con la tierra de Israel, para después sostener otro tipo de nociones. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero hace 2 o 3 años atrás, UNESCO sostuvo que Jerusalén, y no Jerusalén, sino Al-Quds, que es un nombre en árabe, dice, es importante para la humanidad porque en un sector de esa ciudad, Mahoma ató a su caballo alado, llamado Burak, en unas piedras, cuando una noche fue al cielo y volvió. Esas piedras para nosotros son el Muro de los Lamentos. Y para la comunidad, la Grey Católica, es el templo del cual en su antesala Jesús echó a los mercaderes.
Negar todo lo sucedido antes de la existencia del caballo alado donde se ataron las piedras es negar los lazos que otras religiones y otros pueblos tienen con una tierra que todos amamos y todos respetamos. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, le toca ahora la palabra también a otro Ariel Seidler, que es director del programa del Congreso Judío Latinoamericano y director del Observatorio Web, un programa conjunto del Congreso Judío Latinoamericano, la AMI y la DAIA, que se especializa en alertar perfiles en redes sociales argentinas que elogian al marxismo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y felicitaciones nuevamente por el libro. Un gran valor, el placer de estar acompañado en este panel de gente que también trabaja y nos encontramos trabajando mucho este tema, así que un placer estar aquí. Tal vez como decía también Ariel, y tratando de no ser reiterativo, el valor de una publicación así, en el sentido de que muchas veces la comunidad judía es quien trabaja este tema y lleva adelante este tema, y cuando pensamos en formas de discriminación, es muy valorable que una organización como Cadal, que no está vinculado o no tiene una raíz judía, pueda trabajar este tema, y al mismo tiempo el deber como comunidad judía nuestro, para quienes pertenecemos a la comunidad y para quienes integramos instituciones de la comunidad, el deber de trabajar y pensar y velar por otros colectivos que también sufren discriminación. En ese sentido también, mirándolo con mi lente, no los de Marisa y hasta físicos también, como decía, yo trabajo mucho internet y cada vez que leía el libro lo iba también traduciendo a no los orígenes y mitos que dan muy cuenta del origen, sino a lo que es lo más actual tal vez del antisemitismo y cómo se propaga y se difunde por internet. Y también haciendo un derrotero me permito ir pasando por algunas cuestiones del libro y poder después llegar sí a internet. Para valorar, para quienes, la invitación desde ya que todos puedan leer el libro porque es muy interesante. El pasaje en el libro en el poder analizar las distintas niveles, las distintas formas de antisemitismo, para quienes no están empapados en la temática, es muy interesante, con un análisis histórico también en muchos de los casos, de poder entender por qué se dieron esos discursos en esos momentos. Me parece que ayuda a entender mucho más al antisemitismo en términos también de lo que es la situación que se estaban viviendo en los países, ideas como Plan Andini acá, que traídas de los protocolos de los sabios de Sion, ideas nacionales en contextos de formaciones de estados nacionales y así distintas cuestiones, y cómo ese antisemitismo fue evolucionando de términos religiosos a políticos, a cuestiones más de raza, llegando al punto más fuerte tal vez en la Alemania nazi. Es por demás interesante en el artículo, en la publicación. Me parece sumamente interesante estando en Argentina, hay un capítulo dedicado puntualmente al país y saliendo tal vez de cuestiones más conocidas como grupos Tacuara o temas que están volviendo ahora y se revisan mucho como la Semana Trágica, poder pensar puntualmente en los autores que fueron nutriendo en Argentina todas estas ideas y esa comparación que se puede hacer entre ideas y viejos libelos y cómo se traducen al argentino de alguna manera, me parece por demás interesante. Me quedo tal vez también con algunas cuestiones puntuales para compartir con ustedes que me parecen interesantes la obra, las ideas de ocultismo. Todo viene del judío y todo vuelve del judío, decía Drummond. Ya desde ese momento, en el 1800, estas caricaturas que hacía mención Marisa, como ya desde ese tiempo estaban, tal vez incluso pensaba en orígenes y tal vez que no se considera hoy como origen también del antisemitismo, pero en la tradición judía se dice que Dios crea el mundo en 6 días, en el séptimo descansó, ese día Shabbat de descanso, de desconexión de nuestras actividades cotidianas, en un mundo hace varios siglos en donde la esclavitud era la forma de vida. Parar un día era casi un acto revolucionario, y si lo pensamos en ese momento, incluso los argumentos decían, bueno, mirá el judío vago,
Hoy no concebimos nuestra vida sin por lo menos 2 días de fin de semana, y cómo pensamos la vida distinto. Y ya desde ciertas cuestiones básicas del judaísmo, cómo se fueron modificando con toda su tradición a lo largo de la historia, me parece importante. Respecto a la Shoah, que mucho se ha escrito, me parece interesante de lo que escribe Ricardo, la idea que viene también apareciendo en el último tiempo de no solamente responsabilizar en altas autoridades del nazismo, sino pensar en toda la colaboración alrededor, de lo que se llama en inglés bystander, los espectadores, todo el mundo que sabía y veía lo que estaba pasando y no obstante no hizo nada para frenarlo. Tal vez un tema que se estudia y se habla mucho menos en Argentina, y sí también no tiene una relevancia puntual en los términos de que yo los veía, analizaba en términos de internet, y no hay tal vez un nivel claro. Todo lo que tiene que ver con la historia de los judíos en la Unión Soviética es algo que en general para nosotros es algo muy lejano. Es una historia muy interesante de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, en lo que tiene que ver con el inicio de la Unión Soviética, la Revolución 1917, al pasaje de todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y después, y para quienes tienen la posibilidad, toda la vida judía que sigue posterior a la caída del muro. Yo tuve la suerte de estar en Polonia hace 3 años, y toda la gente que empieza hoy a descubrir su pasado y su historia y sus raíces judías por estar limpiando una casa y encontrar pasaportes que sus abuelos han escondido por mucho tiempo, la imposibilidad de antisemitismo tal vez no en algo tan marcado como en la Shoah o en algún grito concreto o en alguna publicación en internet, pero lo que tiene que ver con algo tal vez menos estudiado y puntualizado, que es con el impedimento de llevar adelante una vida judía. Es algo que no se muestra tal vez tan claramente con una ley o en algo físico, pero sí es algo muy concreto cuando uno no puede ejercer su identidad, llevar adelante sus convicciones. Me parece que todo ese capítulo encierra un concepto que no está tan estudiado y me parece muy valorable. Volviendo tal vez a las cuestiones como negación de la Shoah, pensar como una persona como Irwin puede visitar Argentina y dar una charla tan públicamente en un café tan relevante, me da también a pensar en esos momentos claramente. Y algo que, si bien también lleva años, todo lo que es lo que vos marcás de Austin Up y Boots, de personas que inician vamos a decir, siendo benévolos debates sobre la negación de la Shoah en Estados Unidos, y todo el debate que aún nos debemos en términos de libertad de expresión, hasta dónde uno puede mencionar distintas cuestiones y expresarse de esa manera, las distintas doctrinas que se ven obviamente con Estados Unidos por un lado, con países directamente del otro lado totalitarios, o cuestiones más intermedias si queremos como en Europa, y cómo se traduce obviamente, yo lo decía y después avanzo en términos de internet, en un mundo tan globalizado y con empresas en distintos lados, cómo se traduce y cómo se piensa hoy eso. Bueno, como decía antes, tal vez el capítulo me parece interesante de Argentina en términos de cómo se traducen los viejos libelos a autores actuales. Justo veía hace poquito en internet, y justo aprovechando que hay autoridades políticas y legisladores, en el barrio Retiro, hay una calle que lleva el nombre de Zubiría, que tiene varios escritos que están muy bien detallados en el libro de contenido antisemita, bajo el seudónimo de Wast, y aunque creo que todos trabajamos y vimos mucho esta cuestión, me sorprendió verlo, que tenemos una calle todavía 100 metros cortita en Retiro, con una iniciativa aprovechando y poder transmitir, y algo que se puede hacer también en ese sentido. Y cuando pensaba, para concluir, en cómo se traspasa esto a Internet, si pensamos Internet en términos de cómo cambió nuestro mundo, cómo cuando leemos en Internet los distintos libelos y cómo se traducen a la actualidad, la dificultad de trabajar en un medio tan grande, con tanto volumen de contenido, con distintos países, distintas leyes, lo que implica la sensación de anonimato, cualquiera puede decir, se siente la libertad de decir lo que quiere. Desde nuestro trabajo nosotros no solo hacemos, hace poquito presentamos el informe de antisemitismo en redes, con distintos datos, pero algo que nos llamaba la atención, y volviendo también a una de las ideas al inicio que planteaba, en términos de que la comunidad no solo nos tenemos que preocupar
por el antisemitismo, sino por todas las otras formas, y así como esperamos que toda la sociedad se preocupe cuando se discrimina cualquier colectivo, muchas veces cuando hacemos análisis no solo de antisemitismo, sino de otras formas de discriminación, en términos porcentuales, la cantidad de contenido que encontramos es muy similar. Entonces nos parece que, o me parece por lo menos, cuando analizamos momentos en donde la comunidad judía está en la agenda, o Israel por algún motivo está en la agenda, los niveles de antisemitismo, por ejemplo, comentarios en lo que es redes, llega al 50%, uno de cada dos comentarios tiene ese porcentaje, pero también cuando pasa cuestiones con el mundo musulmán, ese porcentaje es similar, e incluso más grave para pensar estamos en tiempos de deconstrucción, de repensarnos, de analizar el patriarcado, el machismo, incluso con denuncias públicas como la de la actriz Telma Fardín, los números son todavía mayores en términos de comentarios machistas. Con lo cual debemos no solo tener un trabajo de concientización, de educación en valores, sino también de pensar. Me parece interesante lo que decía Marisa en términos de hay más antisemitismo donde no se conoce. Entonces también cada uno, incluso como un llamado propio de la comunidad, de pensar cómo nos mostramos, qué decimos y qué hacemos. Hace poquito me pareció interesante y lo discutíamos con mis compañeros, encontramos un video que nos costaba calificarlo, porque había una persona en esta idea muchas veces del judío vinculado a la plata y a los negocios. La persona no lo planteaba como algo negativo, decía, miren cómo progresaron, yo quiero ser como un judío y poder progresar en ese sentido. No lo en ese preconcepto que tenía y en lo que veía personas centroamericanas, la sensación por algunas menciones del video y su tonalidad. Es decir, bueno, también como pensar en muchas comunidades tienen también su, por así decirlo, prejuicio positivo. Cómo podemos también como comunidad llevar adelante estas cuestiones y mostrar cuestiones positivas para la comunidad y transmitirlos hacia el resto de la sociedad. Desde ya nuevamente agradecido, sumamente interesante la publicación y celebro que existan publicaciones así. Muchas gracias. Bueno, ahora sigue Mónica Davidovsky. Mónica es escritora, su libro se llama Todos mis nombres, y Mónica, como Ariel habló de Polonia, Mónica es polaca de nacimiento, nació en el gueto de Lida y seguramente nos va a contar un poquito de historia viva que está en el libro de Ricardo. Bueno, buen día a todos. Yo nací en el año 1941, a finales, la época más oscura de la historia de la humanidad y del antisemitismo en particular. Lida, una ciudad mediana, ya en la época de mi nacimiento, correspondía a Belarus, antes de ello a Polonia. Fui la tercera hija de Jaike y Nehama Mowsowicz. Nací en el gueto, mi familia entró apenas pocos meses antes al gueto. El nacimiento se produjo en el sótano de la casa que vivíamos. Al gueto entró toda mi familia, una familia numerosa, que fue diezmada en el Holocausto, en la Shoah, algunos por colaboracionistas polacos, muchos en las fosas comunes de Lida, el 8 de marzo de 1942, y otros en el campo de exterminio de Maidán. Mis padres comprendieron al poco tiempo y luego de varias acciones que se produjeron en el gueto, que no iban a poder protegernos en esas condiciones y en ese lugar.
y nos entregan a familias no judías, polacos católicos, para protegernos. La primera en entregar fue a mí, luego a mi hermana Esther, la mayor, y finalmente a Neja. Neja tenía 8 años, no se adaptó a la familia protectora y fue de vuelta al gueto. Y así corrió el mismo destino que mis padres. En septiembre de 1943 el gueto de Lira fue aniquilado y todos los que aún permanecían allí fueron transportados a Maidane. Finalizada la guerra, los únicos sobrevivientes de la familia fueron mi hermana Esther, una tía y su esposo, que fueron partisanos en los bosques de la zona, un primo de 17 años, también partisano, y su hermano, que había sido reclutado por el ejército soviético en el año 1939, al poco tiempo de ingresar los soviéticos a Lida, y que después de la guerra recibió un premio. Fue mandado a Siberia, donde murió después de X cantidad de años. Los sobrevivientes de mi familia, diezmados, sin identidad, sin bienes, sin documentación, resuelven emigrar a lo que era Palestina, actualmente Israel, cruzando fronteras y llegando ilegalmente a Palestina, que pertenecía al mandato británico en aquella época. Yo era muy pequeña, mi tía, que fue la que manejó toda esta situación familiar, resuelve que me deja en la casa de mis protectores. Mis protectores fueron la familia Shipula. La familia Shipula no tenía hijos. Desde ya ellos corrían el mismo riesgo que corrí yo en caso de que éramos descubiertos. Y aquí quiero mencionar realmente el valor de la protección, el valor de los protectores, y que todos podemos ser protectores en distintas situaciones y en distintos momentos. También quiero agregar, así como hubieron polacos colaboracionistas de los nazis, también hubieron protectores. La familia Shipula me bautiza como Irina Shipula. Yo paso a ser de Profe Lemosovich a Irina Shipula. Luego de la guerra, mi familia, Uruguay, Argentina y Estados Unidos, enterados de que habíamos sobrevivido, se ponen en contacto, en el caso mío con los Shipula, que habían dejado, que tenían las direcciones de toda nuestra familia, que había dejado mi padre, previendo esta posibilidad de que ellos no iban a sobrevivir. Los Shipula no querían entregarme por amor, porque se habían encariñado, pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue la diplomacia. Fueron las naciones
que no dieron lugar a un reencuentro familiar siquiera. En el caso mío, ni Estados Unidos permitió mi entrada porque no, el cupo estaba cubierto. Argentina tampoco, porque la circular 11 estaba vigente, por la cual no estaba sugerido que no se diera visa a las personas que eran indeseables en su lugar de origen, ergo judíos. En ese momento eran los que desde Europa trataban de emigrar. Pero esto se sortió con la adopción de mi tío José de Montevideo, que Uruguay sí permitía en caso de adopciones que se pudiera traer a un familiar. De todos modos, esto llevó mucho tiempo. De Polonia, el Congreso Judío Mundial, que fue quien se encargó de todas las negociaciones, me envía a Suecia, paso largos meses en Suecia, allí ni Rogele ni Lina, paso a ser Mónica, un nombre común entre ellos, pero por qué tampoco está claro. Así que del polaco al sueco. Llego a este lado del océano y recupero mi nombre, Raquel, Rayela, Rogele, es el mismo, Movsovich. Pero, como Argentina no había permitido mi ingreso, y la familia había resuelto que yo viviese con mis tíos paternos, Jaime y Raquel Movsovich, mi tío de Uruguay me trae a Buenos Aires, me deja, y aquí se hace documentación falsa como Raquel Movsovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941. Este momento es nuevamente una agresión antisemita a una población que estaba indefensa, diezmada, sin poder volver a sus hogares y que nadie la recibió. Y yo quiero referir a distintos momentos en los que yo sentí el antisemitismo directamente en mi persona. Durante mi adolescencia, yo entendía que no debía hablar de mi historia con nadie porque era peligroso. Peligroso porque no estaba legitimada, no tenía documentación falsa. Mi familia tampoco hablaba conmigo, pero yo entendía eso sola y tal vez exageré en los recaudos porque no lo hablé con nadie, absolutamente nadie. En esa época, década del 60, ya mi adolescencia, si bien yo no recibí ningún tipo de agresión antisemita en mi persona, sí fue una época de un antisemitismo virulento en la Argentina. Tacuara, ¿cómo se llama? Nacionalista, la alianza. Tacuara, la alianza nacionalista, las agresiones, las bombas de alquitrán, los jóvenes judíos que teníamos que
cuidarnos y proteger. Una novedad, aparentemente, en esa época en la Argentina. El caso Sirota, esta joven a la que la secuestraron y le grabaron el pecho con una esvástica. Y yendo más cerca, la Anya y la Gaia. La Anya y la Gaia que aún no tiene resolución, que aún no se terminó de cerrar y que la falta de justicia por la embajada, la Anya y la Gaia y la embajada, quise decir, y la embajada, que por falta de justicia todas las instituciones judías tienen que estar con pilotes de protección. Yo realmente espero el día en que esos pilotes puedan ser derribados porque la justicia reine en nuestro país. Se hacen cosas, pero no es suficiente. Y es muy doloroso que mis nietos tengan que estar hoy yendo a escuelas con pilotes y tengan que preguntar ¿por qué tiene la escuela de pilotes? ¿Y cómo explicarlo? Bueno, en relación al libro y a su potencial, yo creo que es obligación de los estados educar, conmemorar y hacer justicia. Este libro va a ayudar a educar y ese es su valor, y especialmente porque no dejaste de mencionar los momentos más álgidos y de forma clara y sin eufemismos. Y espero que llegue a muchos jóvenes este mensaje. Bueno, iba a estar también Daniel Pómero, que es director ejecutivo de la AMIA y también fue un sobreviviente del atentado, pero por problemas de vuelo no pudo llegar, así que le toca entonces a Ricardo contarnos un poquito de qué se trata el libro para los que no lo leyeron. Te dejo a vos. Gracias, Bernabé. Gracias a Cadal por el apoyo y la confianza para haber hecho este trabajo. Comenzó en el 2014 y este año pudo convertirse en este pequeño libro. La idea es que sea un libro de fácil lectura y que llegue a un público que no está informado sobre qué fue la Shoah, qué fue el antisemitismo y sus distintas fases. Historiar este itinerario de dolor, porque tiene que ver también con el concepto que ha tenido lamentablemente la humanidad muchas veces de construir un otro al que hay que relegar, al que hay que esclavizar, al que hay que exterminar. Y en este caso tiene que ver con un pueblo que tiene una larga historia de persistencia, de supervivencia y de voluntad de vivir. Porque ¿quién se acuerda hoy de los asirios o de muchos otros pueblos que han desaparecido? Y sin embargo, el pueblo judío sigue existiendo. Y a pesar de todas las persecuciones y las políticas de exterminio y las políticas de borrar las identidades también, de prohibir el ejercicio de un derecho cultural tan básico como es el de sus propias costumbres.
Y este libro se dedica sobre todo al siglo XX, y realmente es un milagro que hayamos sobrevivido como especie humana al siglo XX. Podríamos haber desaparecido en varias oportunidades. No quiere decir que no puede ocurrir ahora, pero el siglo XX fue un siglo de destrucciones masivas, de campos de exterminio, de guerras masivas, de destrucción, de políticas de exterminio sistemático, la industrialización de la muerte, algo que antes no se había visto, es decir, la aplicación de la tecnología y la ciencia al servicio de la muerte. Médicos que enseñaban a matar, no a curar, sino a matar lo más rápido posible y de la forma más económica posible. Y lamentablemente este es un fenómeno que, como señalaban antes, sigue existiendo. El tema del antisemitismo sigue existiendo, a veces con nuevas formas, los argumentos siguen siendo básicamente los mismos. Esto es muy curioso, cómo se van reciclando los viejos discursos, pero con formas nuevas. Muchos de los autores argentinos que he analizado han tenido una gran influencia en Argentina. Gustavo Martínez Zuviría, alias Hugo Wast, no solo era un autor muy popular, fue el director de la Biblioteca Nacional desde 1930 hasta 1955. Y si uno lee lo que escribió, dice cómo esta persona puede haber sido director de la Biblioteca Nacional, y tenía ese cargo. Manuel Gávez, que digamos estaba ahí en una zona de penumbra entre el antisemitismo, no se jugaba tanto en ese sentido, pero era un partidario del fascismo, fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Y era un autor sumamente popular. No hay a un parangón actualmente a una figura así. Y otros autores que han tenido una gran influencia en las Fuerzas Armadas, en los sectores eclesiásticos, en los sectores nacionalistas, que estaban reducidos a pequeños círculos. Han tenido un gran despliegue de sus ideas, y lo más triste es que eso se naturalizó. Porque ningún régimen totalitario llega de la nada, como decía Marisa, todo esto se va naturalizando con el correr del tiempo. No podría haber habido una Shoah sin un genocidio armenio, y el genocidio armenio pasó y aún hoy sigue siendo discutido. El Estado de Turquía no lo reconoce como tal. Argentina es uno de los países que reconoce el genocidio armenio. Hubo otros genocidios en la Unión Soviética, hubo genocidios posteriores a la Shoah. Camboya, Pol Pot, se dedicó a matar un tercio de la población en 4 años. Lo que ocurrió en la República Popular China, lo que ocurrió en Ruanda. Es decir, han habido genocidios posteriores, y como no nos toca, no nos sentimos identificados, no somos eso, no somos esas personas, y lo vemos como algo lejano y lo naturalizamos y seguimos la vida. Y esa deshumanización, esa naturalización de la muerte y del exterminio es lo que nos puede tocar en cualquier momento. Hoy es muy bueno lo que decían de que el antisemitismo es un termómetro de cuando peligra la democracia, porque hoy es el antisemitismo y después hay otras formas de fanatismo religioso, de discriminación y de deshumanización. Lamentablemente en el siglo XX tuvo gran auge lo que era una pseudociencia, la eugenesia, y muchos médicos participaron de eso, ¿no? Y catalogaron una parte de la humanidad como subhumanos, y eso se naturalizó. Y si por algo nosotros valoramos tanto el heroísmo y la valentía, es porque son escasos. En general lo que predomina es el miedo, es la indiferencia, es no querer involucrarse. Y por eso nosotros reivindicamos tanto la valentía, porque es una conducta muy escasa. Lo que predomina en general es el miedo, es el acomodo, es la indiferencia. Y los regímenes totalitarios han sobrevivido gracias a eso, que una enorme porción de la población ha preferido mirar para otro lado. Y lo mismo ha ocurrido con muchas dictaduras, y hay dictaduras hoy en día que persisten
y que en general el mundo opta por mirar para otro lado. Lo que pasa en la República Islámica de Irán, lo que pasa en Arabia Saudí, lo que pasa en la República Popular China, pero como tiene dinero, preferimos mirar para otro lado. Y hace inversiones importantes y tiene miembros en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esos países son los que muchas veces tienen influencia en los comités de derechos humanos. Y es como si invitara a los delincuentes a formar parte de un juzgado penal. Es más o menos lo mismo. Entonces, este libro obviamente es el puntapié para muchas investigaciones que se pueden iniciar. A mí me atraviesa de distintos lados. Es muy difícil escribir este libro. Es muy difícil resumir toda una historia de dolor, pero con mucha esperanza de vida. Yo tuve la oportunidad hace 10 años atrás de hacer el seminario en Yad Vashem, que es un seminario que todos los días uno termina llorando, porque escucha historias de los sobrevivientes, de distintas experiencias de sobrevivientes, algunos que resistieron, otros que fueron deportados a Auschwitz y Birkenau y lograron sobrevivir porque tocaban el violín, y entonces eran los que divertían a los soldados, a las SS, otros que lograron sobrevivir porque, como en el caso de Mónica, hubo alguien que los acogió y les cambió la identidad y pudieron reconstituir su vida, y todo lo que eso significó después, porque algo que es muy doloroso y que lo conversábamos antes es que lamentablemente a muchos sobrevivientes incluso se los negó después. Se trató de tapar esa historia. Y recién con el juicio Eichmann empezó a salir todo eso a la luz y los sobrevivientes pudieron hablar de lo que les había pasado. Es decir, tuvieron que pasar más de 10 años, casi 15 años, para que pudieran salir a la luz y hablar de lo que les había pasado, sin sentir vergüenza, sin estar discriminados. Es decir, que es una historia de dolor, pero, a ver, Karl Popper, que es otro que escapó cuando llegó el nazismo a Austria. Karl Popper escribió que la historia política de la humanidad es la historia del crimen organizado y el asesinato en masa. Es una definición terrible. Pero sin embargo hay momentos de luz. Hay algunos destellos de luz en la historia de la humanidad, y hoy, por ejemplo, incluso hasta las dictaduras se disfrazan de democracias y hablan de la libertad. Es decir, que ya no es tan fácil hablar impunemente de la dictadura, del exterminio y demás. Necesitan recurrir a eufemismos. Y hoy el eufemismo es el antisionismo. Es el único país al que se le discute su derecho a la existencia. Nadie discute el derecho a la existencia de Grecia, o el derecho a la existencia de Francia, o de Estados Unidos, o de la misma China. Nadie discute el derecho a la existencia de esos estados nacionales. Sin embargo, se discute el derecho a la existencia del Estado de Israel, como si no tuviera derecho a existir. Y podemos criticar muchas cosas, como cualquier país, y de hecho es una democracia, y tiene un 20% de voto árabe, y tiene representación parlamentaria el voto árabe, y tiene partidos árabes. Entonces es muy injusto y muy ignorante salir a criticar desde ese punto de vista al Estado de Israel. Claro que comete errores, claro que comete muchos, desmanes y demás, porque toda guerra se cometen crímenes, y es un ejército que se autorrevisa cuando comete crímenes. Yo no sé cuántos ejércitos se estudian a sí mismos cuando cometen crímenes. Ahora hay una guerra en Yemen. ¿Quién se acuerda de la guerra en Yemen? Hay una guerra en Sudán del Sur. ¿Quién se acuerda de eso? ¿No? Entonces, y todo queda centrado en este antisemitismo que hoy no es de izquierda ni de derecha, está repartido en varios partidos del espectro político.
Hoy lo correctamente intelectual es ser antisionista, es decir, que la palabra sionista ha pasado a ser mal vista, cuando es un movimiento por crear un Estado nacional judío y que nació a fines del siglo XIX, justamente en plena eclosión de los Estados nacionales. Y se decían, bueno, si somos una nacionalidad, ¿por qué no vamos a tener un Estado nacional? Como así lo tenía Francia, lo tenía Alemania, lo tenía Bulgaria, Grecia y tantos otros Estados nacionales. Entonces, son nuevas formas solapadas de buscar culpabilizar a alguien. Y si algo ha tenido muy interesante el pueblo judío, además de esta historia de persistir y de buscar sobrevivir, algo muy notable es que toda la gran contribución que tantos judíos han hecho a las ciencias, las artes, las humanidades, tantos premios Nobel, tantos patentes de invención que hace por año, 70.000 por año, y los países árabes que los rodean hacen 15 por año. Y no es que no les falte plata. Entonces, ese espíritu de estudio, de superación, y que es lo que un poco decía Ariel, ¿no? Esta idea de hay gente que dice, bueno, ¿y qué es lo que haces, ¿no? para juntar dinero? Bueno, es estudiar. Estudiar, superarse, ¿no? Y a algunos les va bien y a otros mal, porque esta idea que todos los judíos son ricos y millonarios, sabemos que en la vida cotidiana nos encontramos muchísima gente que la padece igual que uno y toma la sube y tiene que viajar y trabajar y vive de su sueldo y de su salario, ¿no? En el mismo Estado de Israel pasa eso. Entonces, lo que busca este libro es apuntar no hacia la colectividad judía, porque dentro de la colectividad se conoce bien toda esta historia, es apuntar a aquellos que no han tenido contacto. Y como docente universitario yo cada vez encuentro más jóvenes que desconocen absolutamente todo esto. En ningún momento se les ha hablado de la Shoah, de qué es el antisemitismo, del antisemitismo soviético, que es algo absolutamente tapado, de esa parte de la historia argentina, de toda esa intelectualidad antisemita que ha tenido una influencia enorme y que se ha plasmado ¿cuándo? En las dictaduras militares. Entonces, este es el puntapié inicial para mucho más, y agradezco nuevamente a Cadal por la confianza y el apoyo para esta iniciativa. Muchas gracias.